Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos una vez más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les saludamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Los cristianos de Pakistán conmemoran el segundo aniversario del martirio de Sabah Bati. En la República Centroafricana se muere en silencio. Tribunal alemán respalda educar por separado a hombres y mujeres. El gobierno de Irak pide a los cristianos que no abandonen el país. Como noticias nacionales presentamos los siguientes titulares. El ministro de Interior recuerda que la supervivencia de la especie humana no estaría garantizada con el matrimonio homosexual. Un Dios prohibido, la película sobre los 51 claretianos mártires de Barbastro. Terminaremos con noticias de la Santa Sede, hablando en este caso de todo el tema del próximo cónclave. Con motivo del segundo aniversario del asesinato del mártir Sabah Bati, la Comisión Justicia y Paz de la Archidiócesis de Karachi, Pakistán, organizó el pasado 2 de marzo un acto público, con un momento de oración ecuménica y luego una marcha por la paz a través de las calles de la ciudad. El acto buscaba además condenar la violencia sectaria y el terrorismo que causa tanto derramamiento de sangre y víctimas inocentes como los fieles chiíes muertos recientemente en el atentado de Karachi, que se ha cobrado la vida de 45 personas y ha dejado varios heridos. Según informa la agencia Fides, asistieron el arzobispo Joseph Kous y muchos otros líderes cristianos y musulmanes, que marcharon juntos por los valores de la paz, la armonía, la tolerancia y el respeto por la dignidad humana. En Islamabad, un encuentro reunió a fieles cristianos, activistas de los derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil que en este momento actual político tan delicado han subrayado el compromiso de Bati por la democracia, por el Estado de Derecho y por los derechos humanos. Los participantes han recordado que Sabah Bati luchó contra la injusticia y por eso los grupos radicales lo mataron. En Lahore, capital de Punjab, muchos ciudadanos cristianos y musulmanes se han reunido manifestando públicamente frente a la sede de la Asociación de la Prensa de Lahore, lanzando de nuevo los desafíos y temas por los que Sabah Bati luchaba, como el diálogo interreligioso y el respeto a las minorías. Continuamos con un suceso que ocurrió hace pocas semanas en Decoa, una localidad a 200 kilómetros del norte de Bangui, la capital de la República Centroafricana, país que desde diciembre del año pasado sufre una guerra de agresión que ha atraído poco la atención de la comunidad internacional, cuya atención sobre África durante las últimas semanas se ha centrado casi exclusivamente en Malí. Todo comenzó por el intento de defensa que hizo un hombre harto de ver cómo cada día los rebeldes de la coalición Seleka entraban en su casa sin miramientos y arramblaban con lo que veían en gana, molestando de paso a su mujer y sus 2 hijas. En esta ocasión se enfrentó a uno de ellos con un cuchillo y le hirió. La represalia de los hombres armados fue contundente. Tras matarlo a golpes, incendiaron su casa y de paso otras 200 viviendas de su barrio. Después de aquel incendio, algo más de 500 aterrorizados residentes de Decoa se refugiaron en la parroquia, en la que había 2 misioneros combonianos, uno de ellos italiano y el otro centroafricano. Tras 2 semanas allí se acabaron los víveres y la situación se volvió crítica. Hace pocos días el provincial de la Orden en Bangui consiguió organizar un convoy de ayuda humanitaria que, escoltado por soldados de la Fuerza Multinacional de Países de África Central, conocida como la FOMAC, consiguió llegar a la parroquia de Decoa. Incidentes como este de Decoa se han repetido a diario en todos los centros controlados por los hombres de la Seleka. A donde llegan imponen su ley de terror matando, violando y saqueando a placer. Varias organizaciones humanitarias y religiosas cristianas han sufrido el robo de sus vehículos, además de amenazas y agresiones a su personal. En muchos casos han destruido oficinas de la administración local e incluso infraestructuras como la fábrica de azúcar Sukaf, a pocos kilómetros de Bambari. En casi todos los casos, el ejército centroafricano, conocido como FACA, huyó sin disparar un solo tiro. Desde ahora la República de Centroáfrica tiene nuevo primer ministro. Nicolás Tiangai, el abogado y opositor centroafricano, ha sido nombrado durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Bangui en presencia de la mayoría presidencial, de la oposición democrática y del antiguo grupo rebelde, la Alianza de la Seleka. Hemos elegido al Dr. Tiangai como futuro primer ministro. Aprovecho esta oportunidad para pedir al señor presidente de la República tomar medidas de paz, a liberar
todos los prisioneros políticos que permanezcan en Chirona. Nombrar un primer ministro procedente de la oposición era una de las condiciones previas del acuerdo firmado el 11 de enero pasado en Libreville. Según el acuerdo, el primer ministro es irrevocable durante un plazo renovable de 12 meses. Además, que sea el presidente Bozizé o el primer ministro Tiangai, ninguno de los dos podrá presentarse a los comicios presidenciales de 2016. Nosotros nos hemos dicho, lo que buscamos es la paz, la seguridad, el desarrollo de nuestro país. Pongámonos a trabajar. Es solamente por el resultado de nuestro trabajo que seremos aprobados por el pueblo centroafricano. El nuevo primer ministro tiene desde ahora que constituir un gobierno de unión nacional. El presidente Bozizé ha propuesto un gobierno de 30 ministerios en el que conservará los ministerios de soberanía. Por su parte, la Seleka tendría el de la defensa. Por el momento, las negociaciones continúan. Les digo que este gobierno no es un gobierno de la oposición, es un gobierno de unión nacional. Por consiguiente, son todas las fuerzas civiles de la nación que se unen en este gobierno con objetivos precisos. Para seguir adelante, la resolución de la crisis centroafricana pasará por la pacificación del país, la reestructuración del ejército y la organización de elecciones legislativas a lo largo de los próximos meses. Hace unas semanas, un destacado líder opositor, Nicolás Tanguy, fue nombrado primer ministro y a finales de enero se anunció el nuevo gobierno de unidad nacional, en el que hay 3 destacados líderes de la Seleka. Pero el último mes ha mostrado abiertamente lo que todos temían, que hay una fuerte división entre las filas rebeldes, que cada comandante hace lo que quiere en la zona que ocupa. El que es supuestamente el jefe supremo de la Seleka, Michel Djotodia, nombrado nada menos que ministro de la Defensa de Centroáfrica, habla a menudo de incidentes aislados causados por elementos incontrolados, pero detrás de este lenguaje eufemístico se esconde una realidad muy preocupante. Nadie de la Seleka parece escucharle ni obedecerle. El pasado 24 de febrero tenía que haber comenzado la retirada de los rebeldes hacia 3 puntos de reagrupación, Ndele, Bria y Bambari, donde debería comenzar su proceso de desarme y desmovilización bajo la autoridad de la FOMAC, pero hasta la fecha se han negado a moverse de los lugares que controlan e incluso han amenazado con retomar su ofensiva sobre Bangui. Y de aquí pasamos a Alemania. El juez presidente del 6º Senado del Tribunal Administrativo Federal con sede en Leipzig, Alemania, Werner Neumann, señaló que la Constitución de la República Federal de Alemania no prohíbe la educación diferenciada por sexos, sino que la admite, respaldando de esta manera la petición de unos padres de establecer un colegio masculino. Según informó Hace Prensa, con esta sentencia del 30 de enero se ponía fin a un litigio contencioso administrativo de 6 años de duración y que había pasado ya por 2 instancias anteriores que habían fallado en el mismo sentido. El litigio se inició en 2007, cuando una asociación de padres presentó un proyecto de colegio para la ciudad de Potsdam y cuya aprobación competía al ministro de Educación de Brandenburgo. El proyecto preveía educación diferenciada y la atención espiritual por parte de sacerdotes de la prelatura del Opus Dei. La misma asociación de padres dirige desde 1972 un colegio para chicas en Jülich, ciudad cercana a Aquisgrán y Colonia. El Ministerio de Educación de Brandenburgo rechazó el proyecto alegando que la educación diferenciada se oponía al objetivo de la igualdad de los sexos fijada en la Constitución alemana. Según el Ministerio, este objetivo solo se puede conseguir con la educación conjunta de chicos y chicas. Sin embargo, el Tribunal Administrativo Local y el de Brandenburgo, y ahora el Tribunal Administrativo Federal, dieron la razón a la iniciativa de los padres, señalando que el principio de igualdad entre hombres y mujeres también puede conseguirse en clases diferenciadas, dijo el presidente del tribunal. También nos informan que la ministra socialista de Educación de Brandenburgo, Martina Munk, lamentó la sentencia. Sin embargo, el fallo fue respaldado por la Democracia Cristiana y el Partido Liberal. Por su parte, el portavoz de la Democracia Cristiana para Cuestiones de Educación, Gordon Hoffmann, lo calificó de una victoria para la libertad de elección. Los derechos y obligaciones de las escuelas privadas están fijados en la Constitución alemana. Resulta vergonzoso que las escuelas privadas tengan que luchar por estos derechos ante el juez, concluyó. Nos asomamos ahora por Irak, donde el gobierno pide a los cristianos que no abandonen el país. Así es, el gobierno iraquí instó a los cristianos de Oriente a que no abandonen Irak en un mensaje enviado durante la ceremonia de entronización del patriarca caldeo Luis Rafael I Sako, celebrada en Bagdad. En el acto celebrado en la iglesia de Mar Yusef, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki,
Afirmó que es necesario que los cristianos permanezcan en Oriente para impulsar las relaciones entre los pueblos y la convivencia. He pedido al patriarca que haga un llamamiento a los cristianos de Oriente para que no abandonen Irak, porque no queremos que Oriente se quede sin cristianos ni Occidente sin musulmanes, dijo al-Maliki. El jefe de gobierno iraquí alabó el programa de Sako, que se centra en el amor, la hermandad, la paz y la cooperación. Tenemos que continuar el camino de la cooperación para poner fin al sectarismo, al radicalismo y la violencia que nos ha traído la ignorancia, añadió. Por su parte, el presidente del Parlamento iraquí, Usama al-Nuyefi, calificó la elección de Sako como un nuevo éxito iraquí. Al-Nuyefi destacó, además, que la presencia de cristianos en Irak es motivo de orgullo y fomenta la unidad, ya que tanto musulmanes como cristianos afrontan conspiraciones para dividirles. Sako, de 63 años y que era obispo de Kirkuk, Irak, fue elegido el pasado 1 de febrero patriarca de esa iglesia oriental, con sede en Irak y en comunión con Roma. El pasado 1 de febrero, el ahora Papa emérito Benedicto XVI concedió la comunión eclesiástica, el visto bueno, a su elección. Pasamos al bloque nacional. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo que existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La supervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada. La intervención de Jorge Fernández Díaz se ha producido en la primera sesión de los llamados Coloquios en la Embajada, organizada por la Embajada de España en el Vaticano en colaboración con el Pontificio Consejo para la Cultura. Junto a él tomaron parte el cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto, y el exprimer ministro italiano Giuliano Amato. Fernández ha reflexionado sobre la presencia de la religión en el espacio público y la defensa de las propias creencias, con argumentos racionales que sirvan también para el que no cree. El ministro ha enmarcado la cuestión de la libertad religiosa y de la presencia pública de la religión como un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, y cree que el diálogo político a veces se olvida de esto. En su opinión, es compatible la existencia de estados confesionales con la libertad religiosa, citando el caso de estados como Malta, católica, Grecia, ortodoxa o Reino Unido, donde la reina es cabeza de la Iglesia. También señaló que, a su juicio, en España hoy en día no se puede decir que exista persecución religiosa, sino indiferentismo, increencia, pero no persecución. Otra cosa es la abdicación de las propias creencias. Conozco el Parlamento y puedo decir que cuando se han aprobado determinadas leyes ha existido abdicación de las propias creencias o increencia, pero no persecución. Si el 75% de la población española que se declara católica actuase en coherencia, determinadas leyes nunca se habrían aceptado, aseguró. El pasado 22 de febrero se presentó en Madrid, en el seno de la muestra de Madrid hasta el cielo, un fragmento de la película Un Dios prohibido, que relata los últimos días de los 51 claretianos mártires de Barbastro, Huesca, asesinados por el Frente Popular en los primeros días de la Guerra Civil. Su estreno está previsto para finales de la primavera de 2013. Es la nueva y más ambiciosa creación de Contracorrientes Producciones. Está dirigida por Pablo Moreno y terminó de rodarse a finales de 2012. Durante el acto, Pablo Moreno destacó que la obra tiene una clara vocación conciliadora. Planteamos el choque de ideales que se confunde bajo el terror de la guerra y en ese sentido se ha buscado el equilibrio en la trama. Juanjo Díaz Polo, guionista, apuntó la dificultad que entrañaba una película de estas características, porque los hechos que relata son algo de lo que no se ha hablado mucho, y es complicado hacerlo sin sacar conclusiones políticas o ideológicas. Pero lo interesante no es solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió, y en ese sentido insistió en la idea de que la historia tiene algo de universal, la lucha de ideales. El rodaje de Un Dios prohibido permitió a los actores vivir durante un mes y medio en el seminario de Ciudad Rodrigo, localidad donde se ha realizado la mayor parte del film, y en ese sentido Alex Larumbe, quien encarna a Juan Echarri, agradeció la colaboración de Juan Carlos Sánchez, rector del seminario y asesor teológico de la película, porque les abrió las puertas de su casa, les hizo partícipes de su comida y creó un grupo de actores creyentes y no creyentes, personas jóvenes que luchan por algo, casualmente del tema que habla la película. Quizás algunos de los que nos escuchan estén pensando qué es esto de los mártires de Barbastro. Para ellos vamos a escuchar brevemente su historia. Barbastro, de unos 8.000 habitantes en la época del 36, se había convertido en un punto estratégico desde la perspectiva militar debido a la existencia de cuarteles y de un comité revolucionario de la CNT perfectamente organizado. En aquel momento la comunidad de misioneros claretianos estaba formada por 60 personas, 9 sacerdotes, 12 hermanos y 39 estudiantes, entre ellos 2 argentinos que se libraron del martirio
debido a su procedencia extranjera y que serían claves para conocer los hechos que allí ocurrieron. La casa de la comunidad claretiana fue asaltada el 20 de julio de 1936 por milicianos revolucionarios. Los 3 padres superior, prefecto y ecónomo fueron arrestados. El resto de claretianos fueron trasladados al Colegio de los Padres Escolapios, donde fueron encerrados en el salón de actos, cárcel de retención para los claretianos antes de sus fusilamientos. Los carceleros buscaban la apostasía de los jóvenes aspirantes a sacerdotes, por lo que, por ejemplo, dejaron libertad en alguna ocasión para que mujeres y prostitutas entraran al salón sin ningún tipo de respuesta por parte de los seminaristas. Con respecto a su vida cristiana, conservaron el hábito de comunión diaria mientras pudieron, introducieron las formas en el cesto del desayuno. En el salón se rezaba de continuo, en pequeños grupos y susurrando, evitando siempre la atención de los guardias que lo habían prohibido también. Algunos claretianos les ofrecieron la libertad como una forma de pagar favores anteriores o porque eran conocidos de los carceleros, pero antepusieron la liberación de toda la comunidad a la suya individual, por lo que finalmente fueron martirizados y fusilados. Santa Sede continúa esta semana con una expectativa del todo vuelta hacia el día 12 de marzo en que dará comienzo el cónclave. Los cardenales tuvieron su primer encuentro el lunes 4 de marzo en el aula Pablo VI, donde realizaron el juramento de guardar secreto con respecto a todo lo que suceda en el próximo cónclave. Aunque tenían la cita concertada para este pasado lunes, los cardenales no consiguieron llegar todos hasta el jueves por la tarde, día en que llegó a Roma el último cardenal Pham Minh de Vietnam. Uno por uno los cardenales entraron en el Vaticano. Se dirigían al aula nueva del sínodo en el interior del aula Pablo VI. Allí tienen lugar las congregaciones generales en las que hablan de los retos que la Iglesia debe afrontar y las características que el nuevo Papa debe tener. Durante la primera reunión hicieron voto de secreto, jurando no desvelar ningún detalle de estas reuniones ni tampoco de lo que sucede en el cónclave. Medios de comunicación de todo el mundo esperaban fuera del Vaticano la llegada de los cardenales. Periodistas, cámaras, micrófonos querían conseguir una declaración de los purpurados, aunque no tuvieron mucha suerte. No ricordo più niente. Come non ricorda niente? Che atmosfera c'era? È tutto cancellato. Un ambiente de oración y de meditación. Yo dovrei parlare col silenzio. No voy a decir nada. Adiós. Gracias. Discúlpenme. Algunos cardenales han participado en ruedas de prensa para hablar de asuntos de la Iglesia Católica de manera general sin entrar en detalles particulares. Un grupo de cardenales americanos hablaron sobre el cónclave y sobre cuándo querrían elegir al próximo Papa. El único límite externo que tenemos y que de manera inconsciente está en las mentes de todos es la Semana Santa. Nos gustaría haberlo elegido para antes de que comience y así poder volver a nuestras diócesis. Estoy seguro de que todos pensamos en ello. De los 115 cardenales electores en este cónclave ya han llegado 103. Los 12 restantes llegarán durante la tarde del lunes o el martes. El sitio web vatican.va ha publicado un libro de formato digital ebook en homenaje al Papa emérito Benedicto XVI, con fotos y palabras pronunciadas por el pontífice desde que empezó el ministerio petrino hasta el día que anunció su renuncia. La primera frase del ebook, de 62 páginas, pertenece a sus primeras palabras como sumo pontífice desde el balcón central de la Basílica Vaticana, donde expresó: después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Cada frase tiene adjunto un link que lleva a los textos dentro de la misma página del Vaticano, de donde se sacaron las palabras, ya sea un discurso, homilías, carta encíclica, entre otros. Las fotografías del ebook muestran a Benedicto XVI en sus diferentes actividades, sobre todo destacan aquellas donde está bendiciendo a las familias y a los niños. Es necesario también organizar y poner a punto la Capilla Sixtina, lugar donde será el cónclave para la elección del nuevo Papa. Para ello, esta vez instalarán 2 estufas para que no haya confusión de fumata blanca o negra. Les dejamos a continuación con algunas normas que se siguen en el cónclave. La elección del Papa es un proceso muy bien definido. La primera regla es que solo los cardenales pueden votar para elegir al sucesor del Papa. Por eso, en cuanto empiece el periodo de sede vacante, el cardenal decano Angelo Sodano los convocará oficialmente. Sin embargo, solo los menores de 80 años podrán votar.
El Colegio de Cardenales es un grupo muy reducido de personas, se conocen bien entre sí. Puede servir como analogía la elección del director de un departamento de universidad. Según la ley, los cardenales tienen entre 15 y 20 días para llegar a Roma y el cónclave no puede comenzar ni antes ni después de ese plazo. Las votaciones se celebran en la Capilla Sixtina, que será revisada a conciencia para comprobar que no hay escondido ningún aparato de grabación. Durante el cónclave, los cardenales residen por ley dentro del Vaticano, en la residencia Domus Sanctae Marthae, donde nadie les hablará. Tienen una atención bastante buena, sin llegar a las 5 estrellas, pero sí es bastante buena. Durante el cónclave, los cardenales no pueden comunicarse con el mundo exterior ni seguir la prensa. Deben estar incomunicados para que no haya interferencias en su decisión. El cónclave empieza con la misa Pro Eligendo Papa, en la que piden ayuda a Dios para elegir el nuevo Papa. Después, en la Capilla Sixtina, juran guardar secreto de sus decisiones y no ayudar a quienes intenten interferir desde fuera en el cónclave. Luego, comienzan las votaciones. En la mayoría de las ocasiones, lo más complicado es el procedimiento del voto e invierten mucho tiempo del proceso en esta parte. Para ser elegido papa, el candidato debe obtener 2/3 de los votos. El primer día solo votan una vez. Los demás días votan 2 veces por la mañana y otras 2 por la tarde, hasta que haya un elegido. Eso sí, si después de 13 escrutinios no ha ganado ninguno, habrá una pausa de un día para la oración y la discusión abierta. El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán nos contó su experiencia pocos días después del cónclave de 2005, en el que resultó elegido Benedicto XVI. Encima de esa línea había que poner el nombre del cardenal que elegíamos, pero con letra de imprenta mayúscula, de manera que no se identificara de ninguna manera quién votaba. El elector camina hacia el altar de la Capilla Sixtina. Allí dobla su papeleta en 2 y la coloca sobre este plato, mientras jura que vota a quien considera que debe ser elegido. 3 cardenales elegidos al azar recuentan los votos. El primer cardenal que se encontraba al extremo lado izquierdo tomaba el voto en la mano, lo leía sin pronunciarlo. Se lo pasaba al segundo, que lo veía sin pronunciarlo. Se lo pasaba al tercero, que lo veía y lo pronunciaba. Tras leerla en voz alta, atraviesan la papeleta con un hilo para marcarla. Cuando han contado todas, 3 cardenales revisan el recuento de votos y decretan la validez de la votación. Luego queman las papeletas usadas y las notas que cada cardenal ha tomado durante la votación. Cuando se quemaba incienso, el incienso produce humo blanco y esa era la fumata bianca. Cuando se quemaban simplemente las fichas en las que cada uno ponía el nombre y salía ese humo normalmente era negro. Cuando el Papa ha conseguido una mayoría de 2/3, el decano del Colegio Cardenalicio se acerca a su banco. En el último cónclave, el decano del Colegio de Cardenales había sido elegido Papa, por lo que en ese caso tuvo que acercarse el vicedecano. Se acerca hasta él para preguntarle: ¿aceptas tu elección canónica como sucesor de San Pedro? Y en cuanto él dice «acepto» o «acepto» en italiano, se convierte en Papa. El cardenal decano pregunta también al recién elegido qué nombre le gustaría adoptar y este lo comunica y explica su decisión. Inmediatamente después, el nuevo papa se pone la sotana blanca que mejor le esté, de las 3 preparadas de antemano. Uno a uno saluda a los cardenales. Y luego sale al balcón de la Basílica de San Pedro para su primera bendición Urbi et Orbi. El cónclave ha terminado. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Continuamos esperando con ustedes las próximas noticias sobre los cardenales y el cónclave. Desde Radio HM y HM Televisión les invitamos a seguir rezando por nuestro Papa emérito Benedicto XVI y por el futuro Papa. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM, 88.9 FM.
Te mantenemos informado.